La humanidad debe poner un final a la guerra antes de que la guerra ponga final a la humanidad. John F. Kennedy. Buenos días con todos. El grupo número 1 va a presentar el Museo de Guerras. Empezaremos con la Primera Guerra Mundial y terminaremos con la Guerra Fría. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial 1914-1918 fue el resultado de la fricción permanente causada por el imperialismo de las potencias europeas. Consecuencia: Alemania e Italia, ejemplificando, había quedado fuera del proceso neocolonial. Paz armada o Belle-Époque. Carrera armamentista, se forman las alianzas. Causas: descontento en el reparto de Asia. Carrera armamentista disputada por los Balcanes y rivalidad entre rusos y alemanes. Gracias. La Revolución Rusa. En 1905, Domingo Sangriento, marcha pacífica desde San Petersburgo, que fue violentada desde ahí. Se dieron varias huelgas y se crearon los soviets o consejos para tranquilizar a las huelgas. Del zar aplicó algunas reformas. En 1914, Rusia era un imperio inmenso de 170 millones de habitantes de numerosas nacionalidades. Estaba gobernada por el zar Nicolás II, quien plantó un gobierno absolutista. Ingresó a la Primera Guerra Mundial de la mano de la Triple Entente. Mencheviques, moderados, minoritarios, marxistas ortodoxos. Antes de empezar la revolución se debe esperar el desarrollo del capitalismo. Bolcheviques, radicales mayoritarios. Para un cambio social es necesaria la revolución, no se puede esperar el avance del capitalismo. La crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una de las mayores crisis económicas que han afectado económicamente a los países industrializados. Durante este día, la bolsa estadounidense cayó hasta valores nunca vistos anteriormente, aunque en los días previos las bolsas sufrieron momentos delicados. Podemos señalar como el punto de partida de la Gran Depresión el 29 de octubre de 1929, jornada que es recordada como el Martes Negro. Durante este día, la bolsa estadounidense cayó hasta valores nunca vistos anteriormente, aunque en los días previos las bolsas sufrieron momentos delicados. Las causas de la Gran Depresión se remontan a la Primera Guerra Mundial, la cual contrajo consecuencias económicas para los países europeos, donde hubo una disminución del 10% de la población. La Gran Depresión produjo consecuencias económicas, políticas y sociales. La principal consecuencia económica consistió en la reducción del consumo, lo cual llevó a cerrar muchas empresas que se vieron afectadas por la falta de demanda. Consecuencias sociales. El desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. Además, los trabajadores que consiguieron mantener su empleo se vieron afectados por los reducidos sueldos. Con ello aumentó la desigualdad. No obstante, no solamente la clase obrera se vio afectada, las clases medias se empobrecieron, en lo que causó la gran polarización social. La Gran Depresión terminó en momentos diferentes según el país. La mayoría de países establecieron programas de ayuda y sufrieron algún tipo de acotación política. La Segunda Guerra Mundial. En 1939, a inicios de la guerra, Hitler firma un tratado con la URSS. Ya en septiembre, los alemanes invaden Polonia, provocando que Francia e Inglaterra lo defiendan. Después de eso, la URSS invade Polonia por el este, provocando que la URSS y Alemania sean los vencedores de la guerra. Después de eso, en la Guerra de Invierno, la URSS invade Finlandia, provocando que ésta pida un armisticio y ceda territorio. 1940, la Guerra Relámpago. Alemania vence a Polonia, ocupa países como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Francia es vencida desde Bélgica y pide un armisticio, de lo cual Charles de Gaulle se proclama representante de la Francia libre. Italia entra a la guerra e invade Francia. Alemania se enfrenta a Inglaterra y pierde. Winston Churchill organizó la defensa. Eslovaquia, Hungría y Rumania se unen al eje. En 1941, Estados Unidos y la URSS entran en conflicto, mientras que Alemania inicia la Operación Barbarroja, pero Finlandia se une al eje y Estados Unidos se une a los aliados porque Japón atacó
su base Pearl Harbor. Esta guerra se inició en el soviético, en Francia, en Inglaterra, en el Pacífico, también en África y en Bélgica. 1942, la ofensiva aliada. Se inicia una contraofensiva soviética. Los angloestadounidenses vencen en África e invaden Italia y destruyen ciudades alemanas. El eje se organiza para detener el ataque. Japón pierde varias batallas navales en el norte de África. En 1943, la URSS vence a Alemania en frente de la ciudad soviética de Stalingrado, mientras que el Ejército Rojo avanza a Europa, pero los aliados también avanzan a Italia y vencen a Mussolini. 1944. Tropas aliadas desembarcan en Normandía, lo que permitió la liberación de Francia. Los soviéticos lanzan una ofensiva en el este de Bielorrusia y avanzan hacia el oeste rumbo al río Vistula. Finlandia concluye un armisticio con la Unión Soviética y abandona el eje. Los alemanes lanzan la ofensiva final, conocida como la Batalla de las Ardenas, para reconquistar Bélgica y dividir las fuerzas aliadas a lo largo de las fronteras alemanas. En 1945, los soviéticos lanzan su último ataque e invaden Berlín. Tras la muerte de Hitler, los alemanes se rinden, mientras que Japón provoca a Estados Unidos y este lanza 2 bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Después de eso, Japón se rinde, hasta que el 2 de septiembre del mismo año finaliza la guerra. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Duras condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles. La política de apaciguamiento. La crisis del liberalismo, la Gran Depresión de 1929. El Tratado de Ribbentrop-Molotov entre Alemania y la URSS. El surgimiento de regímenes totalitarios y su enfrentamiento con la democracia. La intervención italiana y alemana en la Guerra Civil Española. La República Popular China. De 1949 a 1976, Mao Zedong toma el poder de China. Se crea el maoísmo, en el cual se modifican las culturas, las sociedades, la política, para que sean adaptadas al Partido Comunista. El gran salto adelante. La industria hace que el país modifique el campo. El modelo fracasa. Hubieron enfermedades, muertes y una crisis en China. La Guerra Fría. La Guerra Fría es un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la URSS. De 1945 a 1991 hubieron acciones psicológicas, ideología, espiontaje, bloqueos militares y hasta castigos económicos. Medio Oriente. Se lucha para obtener la mayor cantidad de alianzas. Fases de la Guerra Fría. Primera fase. Máxima tensión. Alemania se divide en Francia, Gran Bretaña, la URSS y Estados Unidos. Guerra de Corea. Corea es invadida por Japón y se divide de norte y sur. En 1953 muere Stalin. Coexistencia pacífica. La RDA detuvo la emigración al oriente. Estados Unidos bloquea Cuba para evitar el material soviético. Tercera fase. Rebote y fin. Para finalizar esta guerra, votaron el muro de Berlín, que era el tratado que quedaron entre la URSS y Estados Unidos. Uno de los efectos de la Guerra Fría fue el Tratado de la No Proliferación Nuclear, que esto sirve para los estudios de la medicina. Gracias por su atención, espero les haya gustado.